Ahí está grabando. Bien, bueno, saludos a todos, también por acá desde Punta Arenas, para todos los que están en este momento conectados a esta charla sobre la ira y la rabia. Y quería partir hablando de cierta forma de que, ¿de dónde parte la ira? La ira es parte de emociones que son biológicas de cada uno en el cuerpo físico. Esto nos lleva, las emociones son para nuestra biología algo fundamental porque nos hace de que estemos alerta frente a sucesos que van ocurriendo a nuestro alrededor. Y por ejemplo ahí tenemos el miedo, el asco, la rabia, la tristeza y la alegría. El problema está cuando estos aspectos, que son en este caso las emociones, se transforman en sentimientos, que es cuando ahí le colocamos mente. Ya, por ejemplo, ya un miedo se traduce en terror, ¿cierto? No sé, la rabia, la ira, se transforma en una cólera. Entonces, y además, al hacer emociones, son por lapsos muy pequeños, para salir como quien dice de una situación, y si nosotros le colocamos mente, se empieza a alargar en el tiempo, ya nos afecta tanto personal e incluso en las relaciones. Entonces era como más, como para entender un poquito el concepto, la diferencia entre sentimiento y emoción. Que en este caso la ira es una emoción. Claro. Desde lo que comentaba Marco, el tema de las emociones, bueno, para los que no me ubican, yo soy Andrés, soy de Rancagua. Me gusta mucho la bio-neuroemoción y la visión que planteo es desde ahí. Para la bio-neuroemoción, las emociones son reacciones involuntarias en el cuerpo que nos llevan a la acción, que nos llevan al movimiento. Es parte del sistema de defensa que tenemos o el sistema de acción, es la parte arcaica del... ¿Alguien quiere entrar? Sí, debo admitir. No sé si se pudo. La emoción por lo general nos lleva a la acción. Entonces, desde esta acción nos pide que ejecutemos algo. Cuando no ejecutamos algo, esta acción o esta emoción, como decía el Marco, se transforma en sentimiento porque la empiezo a sentir en el cuerpo, me empieza a resentir. La ira en particular nos prepara para dos instancias. Nos prepara para la huida o nos prepara para el ataque. Genera tal cantidad de químicos en el cuerpo a través del sistema endocrino que genera toda la energía necesaria como para poder o huir o atacar y defenderme. ¿Ya? Eso era el cerebro arcaico, eso era en tiempos pasados, donde era extremadamente necesario. Bueno, hoy día lo seguimos utilizando, trabaja de forma inconsciente, pero está ahí presente. ¿Qué pasa? Que esta cantidad de químicos, al ser utilizada durante el proceso de huida o el proceso de ataque, se va degradando y se va consumiendo y los vamos utilizando, como el combustible de un auto. Pero como nos reprimimos las emociones, como nos guardamos y políticamente no es correcto expresarlas, ¿ya? O no sabemos expresarlas porque emocionalmente no hemos sido educados para hacerlo, ha sido un camino muy largo llegar a entender algunas y poder trabajarlas de manera diferente, empiezan a resentirse en el cuerpo, como lo comentaba Marco. Empezamos a rumiar, empezamos en el ciclo mental, a tomar agüita de mente, como dicen por ahí, y nos empieza a intoxicar por dentro. Así que ahí queda abierto el cómo poder canalizar, el cómo se expresa en cada uno de nosotros la ira, porque el cómo la vivencio yo y el cómo la expreso yo es totalmente diferente a cómo la expresa Marco, cómo la vive Jessica, cómo la vive Liliana, Ingrid, que está acá. Así que... Adelante, por favor. Tengo una pregunta. ¿La rabia, la ira, es una conducta adquirida? ¿Es por una...? Nos vamos a lo medular. A las personas rabiosas, ¿eh? Sí. A las personas que son rabiosas de por sí.
si buscamos la génesis de dónde nace este sentimiento, de dónde nace esta emoción o de dónde nace esto, si nos vamos a la parte espiritual, por decirlo así, viene en el momento de la separación, en cuanto yo entro a la dualidad. Antes de llegar a la dualidad yo estaba en un todo, pero al momento de sentirme dualidad y empezar a formar el ego, me separo de esta dualidad, del conjunto, y se empiezan a generar estas sensaciones. Entonces cuando me empiezo a comparar de que hay instancias que estaban en la dualidad y que ya perdí, me empiezan a generar la incomodidad, ¿ya? Esa es una de las bases como metafísica ahí de la ira. Y en la parte biológica fue extremadamente necesario para cuando fuimos los primeros animales y empezamos a salir de las cavernas, el contar con este recurso, el contar que la biología de forma espontánea y en forma automática, cuando venía el león, sin que yo pensara todo lo que tenía que hacer, automáticamente la biología reaccionara y me entregara las herramientas como para escapar o como para enfrentarlo, ¿ya? Entonces tiene su génesis tanto biológica como su génesis tanto espiritual, si lo queremos llevar al punto metafísico. No sé si contribuye en la pregunta, Liliana. Sí, es que era una pregunta que yo tenía, que no lo tenía como, que yo pensaba que eso se adquiere la rabia, que es una conducta adquirida, más que tú la sientas. Hay una diferencia en cómo, si lo analizamos en cuanto biológico o social. Porque, si bien es cierto, tenemos estas 5 emociones que son biológicas, ¿cierto? Para enfrentar algo, y energéticamente nosotros traemos información que debemos cumplir. Entonces, yo creo que, por ejemplo, si uno dijera socialmente que es adquirida, voy a llegar, claro, a patrones donde la familia, en general, todos son, por ejemplo, ya más en vez de tener una rabia o una ira, hay mucha cólera. Entonces, hay muchas discusiones, voy mucho al choque, y es en cierta forma porque a esa familia yo necesito llegar a esa familia al nacer, ¿cierto? Para vivir cierta experiencia y trascenderla. Entonces, es lo mismo que, por ejemplo, en este caso, yo tuve un conflicto ahora con el Internet, ¿cierto? Pero lo tomé como eso, como algo que, bueno, tiene que pasar, pasó. Pero si yo sigo rumiando con ese conflicto, en definitiva, de algo que ya pasó, no vale la pena seguir insistiendo. Entonces, ya dejo de lado eso. De la parte en que lo plantea Marco, si es social, tendría que ser algo patológico, como la hostilidad, por ejemplo. O como, claro, porque la hostilidad es el catalogar todo como negativo. O sea, soy una persona intrínsecamente hostil, porque todo lo que se me presenta en la vida es negativo, pero va en base a mis juicios, a mis prejuicios, a mis creencias, el cómo todo lo que recibo, el cómo todo lo que, la información que me llega la hago pasar por mis juicios internos, y siempre es negativo, siempre es negativo. Entonces hay una hostilidad interior, hay algo que me está generando esa sensación y esa necesidad de ser negativo. A veces hay miedos atrás de eso, a veces hay conductas realmente agresivas que se están guardando, como la olla a presión, que va a llegar un momento en donde va a gatillar y claro, llega a ser algo patológico. Claro, justamente. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa ira que se está presentando la contengo, la mantengo, no la hago visible? Cuando dice Andrés que explota esta olla a presión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cuerpo físico? Me imagino que se manifiesta a través de alguna enfermedad. Por supuesto, sí. Pero antes de llegar a eso, ¿qué de cierta forma, quizás, qué órganos podríamos asociar que son afectados? Quizás los más débiles que tiene uno, no sé. O los chakras débiles que tiene uno, supongo. De hecho, hay órganos específicos. Pero ¿hay alguien de los que están conectados que sepa la respuesta?
Bueno, en realidad no hay preguntas buenas ni respuestas buenas ni malas, sino que si pueden interactuar, si nos pueden nutrir, como les comentábamos antes, el taller lo hacemos entre todos, pero Yaira, Sí. hola. Bueno, Y llegué un poco hola. tarde, pero no importa. Bueno, sí, dale estoy nomás. intentando de entender lo que están hablando. Yo creo que el corazón, porque resulta de que cuando uno tiene un mal rato, no sabe contenerse, después uno, de que eliminó toda esa rabia o ese mal rato, qué sé yo, te queda el corazón oprimido, porque a mí me ha pasado. Yo creo que lo que más afecta es el corazón, como de los órganos, en primera instancia. Ya después te empieza a doler la guata, o qué sé yo, al día siguiente, pero en realidad lo primero es el corazón. Claro, y el proceso biológico que explicábamos delante es la secreción de químicos que el cuerpo necesita para poner el cuerpo en acción lo antes posible. Entonces, hay un dicho que es, Claro. estáis haciendo mala sangre. Entonces va como relacionado con lo que dice Ingrid, que justamente afecta el tema del corazón, y el hígado en particular se resiente mucho. En la secreción de bilis y todo esto. La sangre por lo general se va a las extremidades periféricas para o atacar o arrancar, mientras que los químicos en el cuerpo siguen con el funcionamiento ahí. Entonces después cuando vuelvo a la calma, todo esto se empieza, ya supuestamente los químicos tienen que haber sido digeridos. Por lo general la enfermedad, retomando lo que decía Liliana, viene no tanto cuando expresamos la ira, porque ya expresamos la emoción, la sacamos, si bien, y aquí viene un punto súper importante, el ser emocionalmente responsable. Eso es algo que nos falta mucho, no hemos sido educados emocionalmente, entonces nos cuesta mucho responsabilizarnos de lo que emocionalmente, o el cómo gestionamos emocionalmente las vivencias que estamos teniendo día a día. Y la ira requiere mucha responsabilidad, porque primero depende o requiere un autoconocimiento en donde yo debo evaluar y poder determinar cuáles son los factores que me generan o me gatillan la ira. Por lo general están bien específicos. A mí me molesta mucho la falta de respeto, me molesta mucho la falta de lealtad. Y ese tipo de factores me van gatillando sensaciones de ira, de malestar, de rabia. Entonces, si yo logro identificar estos factores, trabajarlos interiormente, voy a empezar a detectar el proceso de la ira cuando empiezan a hacer. Entonces, no voy a llegar a la explosión. O si es necesario llegar a la explosión, pedir un tiempo fuera. Si estoy hablando con Marco y me estoy sintiendo sobrepasado, pedir un tiempo fuera, Marco, ¿sabéis qué? Dejémoslo acá, hablemos en un momento más. Y, y canalizo mi ira de una forma en que yo sienta que me puedo liberar de eso. De ahí les vamos a dar algunos tips cómo poder liberarse de forma natural y poder limpiarse de eso. No sé, Marco, si iba para allá la pregunta a todo esto. Sí, para allá iba la pregunta. Y, por ejemplo, lo otro es cuando, por ejemplo, también el dicho, cuando la gente está como muy enrabiada, dice, oye, está que se me rompe la hiel. Sí. Entonces, eso va bien enfocado a lo que tú decías, porque la vesícula biliar. Cuando la gente tiene los cálculos de vesícula, son puras pequeñas iras reprimidas. Entonces, después es como tanto la rabia que tengo acumulada que, que revienta eso en dolor, en malestar, etc. ¿Y con el Pero son hígado? eso. Perdón. ¿Tiene relación también con el hígado? Sí, por supuesto. Tiene toda la relación con el hígado, porque de ahí se generan lo que es la parte de la bilis. Imagínense que del hígado, ¿cierto? Van cayendo gotitas de bilis a la vesícula. Y si de cierta forma, biológicamente, el estómago no va a usar esa bilis para poder, por ejemplo, digerir, esa bilis va a quedar ahí y se va a empezar a modificar, y sí, después llega otra, y etc. Entonces, va generando después un rastro en el cuerpo físico que a la larga va a tener que volver a solucionar, pero ya biológicamente. Es lo que le llamamos enfermedad.
Y, por supuesto, ahí viene asociado otras cosas que, por ejemplo, los arrebatos, la ira como explosiva de momento, aunque es enojo, socialmente no está aceptado. O sea, y peor si decimos, no sé, es que me dio ira a mi papá, o me dio ira a mi mamá, o me dio ira, no sé, mi mujer, mi señora, y no expresarlo porque socialmente no está bien, o porque, no sé, ahí viene un conflicto. ¿Entiendes más o menos, no? Incluso en la medicina china se habla de que en este caso la emoción de la rabia va asociado al hígado y la vesícula biliar. Yo me acuerdo haber leído una vez el caso de un psicólogo. Estaba viendo una patología de una persona que estaba en una situación de depresión muy, muy profunda. Y no había forma de sacarlo de ahí. Y una de las formas de sacarlo fue desarrollar estas emociones de ira. ¿Ya? Entonces, hace un tiempo atrás alguien publicó ahí en el chat una escala en donde las emociones iban Por como la dando frecuencia puntaje. vibratoria, Claro. de la frecuencia vibratoria, sí. A Entonces, la frecuencia vibratoria. entonces esta persona trabajó la ira en este paciente para sacarlo de su nivel de estrés y subirlo al escalón siguiente. Y cuando ya estaba en el escalón siguiente, empezó a trabajar la ira, pero ya, perdón, al nivel de depresión. Y ya empezó a subir. Y después con el trabajo la ira y logró sacarlo del tema de la depresión. Entonces, por lo general tenemos la tendencia a tipificar la ira como algo negativo, al igual que el miedo, al igual que la envidia, la tipificamos como algo negativo, pero si la vemos de forma general como un recurso de la biología y como una herramienta, un instrumento, y lo sabemos nosotros manejar, puede ser hasta constructivo, porque nos puede sacar de situaciones muy, muy, muy especiales, por llamarlas de alguna forma. Claro, en este caso lo que tú dices, él lo que hizo el médico fue empoderar a la persona a través de la ira, Exacto, lo de la depresión. exacto, justamente. Claro. Sí. Sí. No sé si tienen alguna duda, algo que nos puedan, si desean aportar. No, pero volviendo a lo que estamos conversando, que es la rabia, las enfermedades que pueden generar la rabia son múltiples, no necesariamente que estén conectadas con la bilis y con el hígado, yo creo, no tengo idea, pregunta. Sí, principalmente la ira va relacionada con estos órganos, pero como dice Liliana, la cantidad de factores que puede haber son múltiples, porque Creo. mentalmente vamos a estar rumiando demasiado. Entonces este rumiar va a generar otras sensaciones, va a repercutir en otro órgano y va, sí, no sé, puedo empezar desde una desvalorización, puedo pasar por un sistema de desprotección que tienen síntomas, o sea, o ataca o afecta a órganos diferentes, como puedo sentirme no aceptado en el clan. Entonces la ira va a generar muchas sensaciones y mientras más la mentalicemos, mientras más la racionalicemos, va a seguir generando otros conflictos. Es como que se va a seguir ampliando. Pero si la racionalizamos, si Claro, la vivimos y la sacamos, es que es una emoción y necesita ser expresada, necesita salir. Ahora, el cómo la canalizamos, ese es un punto y un detalle muy importante. Como les comentaba antes, tenemos que ser emocionalmente responsables porque tenemos que tratar de identificar qué genera la ira, el cómo reacciono emocionalmente, qué me genera alegría, qué me genera pena, qué me genera ira, qué me genera asco, y ahí estoy siendo emocionalmente responsable. Y una vez que soy emocionalmente responsable, empezar a gestionarlas de una manera que no me traiga consecuencias, ¿ya? Por ejemplo, una forma de gestionar la ira es a través del yoga, a través del deporte, algunos lo hacen a través de vicios, ¿ya? Es una forma, una válvula de escape, pero están gestionando de una u otra forma la ira. Ahora, las consecuencias que este gestionar trae
claro, el yoga es beneficioso, el deporte es beneficioso, los vicios no son tan beneficiosos, pero ahí tenemos que ser emocionalmente responsables. ¿Ya? Buen Entonces, punto, porque, bueno, yo tengo ahí una vivencia. Cuando yo me separé, yo quería matar a mi ex marido, pero a pedacitos. Sin embargo, para no repetir mi historia anterior, se me ocurrió ofrecerle a Dios, a propósito de los religiosos, que yo no iba a repetir la historia. Y lo hice súper, todo el mundo me dijo que cómo yo lo hice tan tranquilamente y tan pausadamente. Y como todo el mundo me lo decía, es que es bien raro, la verdad, porque yo soy muy polvorita y lo quería asesinar. Y claro, Kundalini Yoga, que lo hice regularmente, o sea, mientras más, justamente cuando me estaba separando, mientras más mal estaba más destruida, yo más iba a yoga. okay. Fue súper bueno, ahora que tú dices. Sí. Ingrid, tenías una... Sí, lo que pasa es que de repente uno, por ejemplo, en el día a día, puede ser que tú seas una persona tranquila, equilibrada, qué sé yo, y nunca, o sea, pocas veces pasan malos ratos o pocas veces te da la ira. Por ejemplo, debe ser una vez en el año que te da la ira, no sé, como que explotaste porque tú dijiste algo muy importante, que uno va acumulando puntos y llega un momento en que, ¡pum!, explotas. Con una persona, porque con una Claro, persona... exacto. Entonces, ¿qué pasa cuando uno queda, yo por ejemplo quedo en shock cuando alguna persona me agrede, pero me agrede violentamente, verbalmente y con ira? Entonces, ¿cómo hacer para que uno no enganche? Porque sin querer uno engancha igual. Empieza a alzar la voz, no sé, pues golpea la mesa, pero como dices tú, igual es como un trabajo interno que la persona tiene que darse cuenta en el momento para no llegar a la ira. Igual cuesta, igual uno como que tendría que dosificar un poco la ira, porque también uno no puede quedar, como te dijera, bloqueado o no hacer nada antes cuando alguien te está agrediendo con ira. Claro. Porque a veces es peor, porque a veces cuando, por ejemplo, si tú no respondes a esa persona que te está agrediendo, qué sé yo, con la ira, tú puedes escapar, pero o salirte de ese lugar, porque hay varias alternativas que tú puedes hacer, o escapar, o quedarte callado, es como algo más, o no darle importancia, pero en realidad tú igual quedas afectado si no le das importancia, entonces igual es complicado. Es que ahí, o sea, yo creo que si te están atacando con ira, de todas maneras tú vas a responder con ira. Pero ahí hay unos pequeños momentos donde esa ira va a mutar a un miedo, va a mutar, no sé, quizás aumente a cólera, va generando otras matices. Y es con esos matices donde uno tiene que tener cuidado. Porque, por ejemplo, estas personas que muchas veces por ejemplo, han hecho como asesinatos más o menos feos, importantes, muchas veces son personas súper tranquilas, de esas como que dicen, no, si no matan, no buscan. Pero llega un momento donde es tanta la rabia que pasa una cólera tremenda, donde prácticamente incluso mentalmente se enseguecen, no tienen como un control. Y por supuesto, ahí también asociamos a lo que se había hablado anteriormente también del ego, que ahí se apodera y toma un control, que ciertamente nosotros tenemos que tomar el control como ser, como en este caso la conciencia, al estar presente en el día a día. Entonces, si nos están atacando, se manifiesta la ira, pero lo que decía Andrés, yo tengo que saber gestionarla para que, a pesar de que se está manifestando, poder enfrentar la situación. Marco, Marco, eso, te estamos escuchando mal. No te enojes, Marco, no te escuchamos bien. está medio intermitente el audio. Chupaya, igual yo lo escucho medio intermitente. Sí, y si apagas tu video, A ver.
Así deja ancho de banda exclusivamente para el audio. Ya. Ahí sí. Perfecto. Y ahí te escuchamos Genial. mejor. Mucho mejor. Todo de nuevo porque escuchamos todo cortado. Sí, que lo que pasa es que me da rabia esa imagen que tengo yo ahí de... No, 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 lo que hablaba es de que, como, tal como decía Andrés, si nosotros estamos en un momento donde nos están agrediendo, debemos, cuando se está presentando la ira, poder, como poderla enfrentar con otros recursos. No sé, diciéndole a la persona que, por ejemplo, lo que está haciendo no corresponde, que realmente no voy a tolerar que se genere ese intercambio, no sé, de malas palabras, etcétera. Si dejo que mute el miedo, o voy a salir arrancando, ¿cierto? O voy a quizás agredir físicamente a la otra persona, y todo se va a asociar a esto que se llama la ira. No sé si... Sí, lo que pasa es que es fácil decirlo, pero vivirlo y hacerlo es difícil. Que ahí viene un Ah, entrenamiento especial, Liliana. ¿Ah? Como decía Ingrid, claro, vamos acumulando, acumulando, acumulando y al final explotamos con una persona en particular y nos dan ganas de aplaudirle la cara y estamos ahí. Pero hay instancias que podemos ir trabajando que se van transformando con la costumbre en una segunda naturaleza en nosotros. La Sí. vida día a día nos va presentando pequeños detalles en donde podemos ir trabajando esto. Si yo soy capaz de identificar en cada uno de estos detalles las sensaciones, por ejemplo, la sensación de ira, puedo llevar mi mente a otra instancia, no descolocándome ni saliéndome de la situación, sino que si estoy sintiendo que esto me va a llevar a un momento de explosión y que a lo mejor no lo voy a poder controlar, empezar a trabajar, no sé, con la tabla de multiplicar, con una adivinanza, con una canción o con algo que mi consciente o mi atención está apuntando para otro lado. ¿Ya? Entonces, al hacer esto de forma constante, al ir identificando cada uno de los procesos que me va generando ira o me está haciendo reaccionar de una forma determinada, esto automáticamente se va a activar. Entonces ya no voy a ir acumulando, ya lo voy a ir viviendo como que va a pasar por otro filtro. ¿Ya? Lo otro es trabajar en los juicios y los prejuicios que estamos o con los que estoy evaluando lo que viene de vuelta. Porque al final la vida fuera de una proyección y es un reflejo de lo que yo estoy expresando. Entonces, en la medida que yo pueda identificar por qué juicio, por qué prejuicio o por qué creencia estoy entrando en el conflicto, también es una forma de subsanar y poder bajarle la intensidad a la ira. La vamos a sentir igual. La vamos a sentir igual, pero ya no la vamos a acumular o no nos va a durar tanto tiempo. Y lo otro, tener la disciplina de que si estoy con ira, si estoy sintiendo y si estoy vivenciando las sensaciones, entrar a la acción. O sea, ya la tengo acumulada, no puedo seguir acumulándola. Tengo que entrar o con el yoga o con el deporte o buscar una válvula de escape para que esto no se siga acumulando. La bicicleta también, yo. Bicicleta. ¿Verdad? A O veces, subir un cerro increíble, maravilloso. sí. No sé, Ingrid, si ayuda. Bueno, de repente yo no hago mucha gimnasia, soy más intelectual, no, pero esas cosas, como dices tú, el yoga sí ayuda, ejercicio de respiración, salir del lugar de conflicto antes que quede peor, como dice Marco, de repente decirle a la persona, si tú no tienes ganas de discutir o no quieres seguir en el problema, decir, ¿sabes qué? Resolvamos el otro día, este es un momento conflictivo, un momento difícil, así que mejor vémoslo otro día. Porque eso he optado yo por cuando la gente viene agresiva, les digo que no quiero hablar ahora y después tampoco hablamos después, pero, pero en realidad no trato de enganchar. Pero sí, alguna vez enganché y enganché mal y quedé con toda la ira y tuve que escapar y
y lo que hice fui al baño y me lavé con agua fría las manos, pero muy fría, y estuve harto rato con la llave abierta como 20 minutos. Y eso me calmó. Lo que pasa es que yo alguna vez, no sé si vi en YouTube un video o algo así, que unos monjes hacían ese tipo de cosas después de que están enojados o para olvidarse del tema o para calmarse, pasarse agua fría en las manos. Y ojalá si pudiera uno bañarse para relajarse, qué sé yo. Pero bueno, a veces está uno en el trabajo y pasa malos ratos y no te podéis bañar, pero sí lavarte las manos y eso ayuda. Y lo otro es que también cuando he estado muy recargada de energía negativa y de repente como problemada, y me baño con agua con sal. Y eso lo hago como una vez al mes y me relaja. Es como mi manera de salir como de esas sensaciones malas o del mal día, qué sé yo. Qué bueno. Ahí hay algo particular que lo tocamos la semana pasada cuando Mauricio hizo una pregunta sobre su ruda. Y por lo general cuando uno entra en contacto con la naturaleza, entra en contacto con los elementos, con el agua, con el bosque, con la sal, la naturaleza solita se equilibra, ¿ya? Entonces equilibra las cargas energéticas, tanto que ella tiene como las que nosotros tenemos. Entonces nuestra negatividad, bueno, se llama ionización el proceso, pero de una u otra forma nos equilibramos. Por eso nos sentimos tan cómodos estando dentro del bosque, y ya cuando salimos y entramos al mundanal de nuevo, ya como que nos empezamos a sentir pesados otra vez, pero el contacto con la tierra, el trabajar con la tierra, el trabajar con el agua, relaja mucho, y eso nos ayuda al equilibrio y a poder nivelar eso. Sí, pero súper bueno. Yo les quería hacer una acotación de una visión japonesa referente al temperamento y al carácter. No sé si tienen alguna visión referente a eso, temperamento, carácter. Resulta que el carácter y el temperamento hay una leve y pequeña diferencia. El temperamento es algo que heredamos, que viene en nuestros genes, tiene que ver con la temperatura, con este calor o frío con el cual reaccionamos frente a ciertas situaciones. Ya hay situaciones que nos dan exactamente lo mismo y hay otras que nos van a elevar la temperatura y nos van a hacer sentir mucha rabia, mucha ira, mucha cólera, ¿ya? Entonces, este es el temperamento y viene de la familia. Es una forma que yo heredé de cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones. Es una forma que viene desde cuando estábamos en las cavernas, para enseñarme o a huir o a atacar, ¿ya? La visión que tienen los japoneses es que el carácter lo generamos nosotros. El carácter lo creamos para controlar el temperamento, ¿ya? Para ellos, la visión de una persona que tiene un carácter fuerte es una persona capaz de controlar su temperamento al punto de que lo están apaleando, lo están puteando, lo están de todo, y el loco mantiene su centro. Porque el loco tiene un carácter fuerte. Un carácter débil es una persona que no es capaz de controlar su temperamento y explota, ¿ya? Entonces una gran herramienta que tenemos es el carácter. Ahora acá, en nuestra cultura, lo malinterpretamos. Pensamos que la persona que tiene carácter es la persona que más grita, la persona que más manda, la persona que más se impone y la persona que más domina a los demás. Pero si lo vemos desde el punto emocional o desde una cultura y una filosofía diferente, desde la otra vereda, en realidad que tiene un poco de razón el tema de ver el control del temperamento a través del carácter. ¿Se entiende? Sí. ¿O quedo con mucha...? Yes. ¿Sí? Entonces, más que nada para el manejo de la ira, es como distraernos, es buscar alternativas, es buscar distracciones, es buscar desconectarnos y principalmente identificar los eventos que nos generan esta ira, ¿ya? Como les comentábamos en un principio, la ira es una emoción necesaria para la huida y el ataque. El tema es que hoy día, como no somos responsables emocionalmente, cuando salimos a la calle, seguimos sintiéndonos atacados, seguimos viendo depredadores afuera. Y eso va generando inconscientemente que nuestro cuerpo reaccione y a veces dispara la emoción de la ira.
¿ya? Y nos pone en una situación de alerta en donde o me tengo que defender o tengo que huir. Entonces andamos por la calle viviendo en ese estado. Y eso es acumulativo, ¿ya? Después se transforma en estrés y nos vamos sintiendo pesados y nos vamos enfermando, porque de una u otra forma eso necesita ser canalizado. Entonces, la medida en que nosotros podamos, como les comentaba antes, identificar qué gatilla o qué despierta la ira, el poder trabajar en mis creencias, el poder trabajar en mis juicios, en mis prejuicios, nos va a ayudar a ser un poquito más libres referente a eso, nos va a ayudar a alivianar un poquito la mochila. ¿Sí? ¿En qué momentos podríamos decir que la ira es algo positivo? No sé si Marco pregunta en qué momento podríamos decir que la ira es algo positivo. No sé si han tenido alguna experiencia en donde puedan graficar eso. ¿Puede ser propia o de otra persona? Sí, yo una vez, bueno, yo vivo acá en Santiago, estoy hace harto tiempo, ya como más de 10 años, y me tocó una vez ir en la micro, esta del Transantiago, venía llena, y justo subió una persona, un hombre, venía enojado, no sé, se puso a gritar como loco a una señora porque la niña creo que estaba llorando, su hija, qué sé yo, no sé, pero con la señora no tenía relación, si era una señora que estaba ahí con su hija, pero creo que no se corría de la entrada de la micro, entonces el hombre quería entrar y venía enojado y la retó. La niña se puso a llorar, el hombre seguía gritando, no me acuerdo ahora qué cosa gritaba, y yo venía como en la mitad de la micro, y yo en mi mente dije, ¿por qué tengo que tolerar esto mal rato? ¿Qué se cree este hombre y nadie hace nada por esta señora, esta mujer y esta niña que está llorando? ¿Y este hombre quién es? Entonces llegué y le grité de la mitad de la micro, le dije, ya Bien, basta, le dije, ya basta con gritar, estamos aburridos, ya todos los días lo mismo, las agresiones, igual yo estaba agrediendo de cierta forma porque estaba gritando, pero yo estaba como muy irritada por eso, porque yo no me cabía en la cabeza entender que eso sucedía y gratuitamente a una persona. Y más encima que yo también estaba recibiendo esos gritos, entonces le grité. Y de ahí toda la gente, yo le dije, ya, basta. Y así como, basta de gritar, basta de ira, estamos aburridos todos de lo mismo, cállate, una cosa así. Y toda la gente quedó plop, y empezaron a aplaudir, y sí, así como cállate, y todos gritando, así como el hombre se quedó callado, ya nos fuimos todos en la micro y se acabó. Y yo dije, oh, pero sabes que igual quedé como acá el corazón así apretado, porque fue una sensación de que igual me tuve que controlar, y yo de por sí mi voz no es tan, bueno, no es aguda ni tampoco es tan así fuerte, pero no sé, me salió una tremenda voz de no sé dónde y pude calmar a ese hombre, o sea, decirle que se calle y me hizo caso. Pero yo creo que fue una de las veces que tuve ira y fue bueno. Qué buena. Qué buena, ese es un gran recurso porque lograste transmutar la ira y lograste elevar la emoción y cambiarla. O sea, la sensación que después te quedó es un momento de mucha valentía, es de un momento de mucha empoderación. ¿Sí? Pero Entonces, no tuve miedo, no tuve miedo. es un gran recurso y ese recurso lo tienes que utilizar cada vez que sientas que te falta valentía o te falta empoderación, empoderarte de ti, acuda a ese recurso porque ese recuerdo está y ese recuerdo está para ser un recurso positivo, ¿ya? Porque cada vez que llegue esa imagen, tu cuerpo se va a empoderar de nuevo. Así que cuando lo necesite, espero estar lejos. Sí, es que sabes que de verdad que fue fuerte, porque imagínate, después la gente aplaudiendo, es como bien extraño Hoy eso. día se da algo muy especial con el tema de las emociones. Como no las sabemos manejar y somos analfabetos emocionalmente, por decirlo de alguna forma, porque nos falta educación emocional, la instrumentalizamos. Entonces, una forma, por ejemplo, este caballero lo que estaba haciendo era a través del miedo, a través de su ira, inculcar miedo para obtener algo. ¿Sí? Entonces, a veces caemos mucho en el chantaje emocional.
a través de la ira, a través de la pena, a través de la rabia. Entonces, responsablemente tenemos que ser, emocionalmente tenemos que ser responsables. Era como la idea. Hay un hecho que es histórico, donde una persona, por medio de la ira, demuestra lo que corresponde. Y fue cuando el Maestro Jesús llega al templo y ve que en el momento de la Pascua estaban todos vendiendo, todos haciendo, bueno, lo que más que nada venta, y en definitiva para él era profanar el templo. Entonces, él por medio de la ira da a entender de que lo que estaba pasando no era correcto. Entonces también es todo el recurso. Si nos fuéramos como en la profunda, él nos está dando el pie a que nosotros podamos entender de que la ira no es algo malo, sino que es un recurso que hay que utilizar cuando es el momento. ¿O no? Claro que sí. Yo creo que, no sé. También yo creo que uno utiliza la ira, por lo menos a mí me sale intuitivamente. Intuitivamente, para que alguien no me agreda, que no me griten, como dice la Ingrid, o sea, a mí nadie me grita, porque el que me habla fuerte, yo hablo 3 veces más fuerte. Es como intuitivo, no sé por qué. Entonces yo creo que también como que uno lo hace, no sé si conscientemente, pero es como... Claro, se tiene que transformar en segunda naturaleza el poder visualizar eso. Como le comentaba antes, el poder poner la atención a esos pequeños detalles e ir trabajándolos de forma consciente se va transformando en una segunda naturaleza en nosotros. Y ya pasa a ser en un acto reflejo cuando lo necesito, cuando lo llevo, cuando lo requiero. Por ejemplo, lo que comentaba Ingrid referente a la experiencia vivida, si ella en cada oportunidad que necesite sentirse empoderada, recurra a ese pensamiento o a esas sensaciones, cada vez que lo necesite de forma automática, ya no va a necesitar razonarlo ni pensarlo, sino que de forma automática se va a ir para allá y se va a generar el ciclo. Y eso es parte de la evolución, es parte del crecimiento y es parte del futuro que deben tener nuestras emociones, que debe tener nuestra ira. Analizamos el pasado referente a cómo nos ayudó a sobrevivir, reaccionando o activando la huida y el ataque. Analizamos el presente de cómo tenemos que enfrentarnos a esta sensación que nos genera día a día al salir a la calle, porque nos estamos sintiendo atacados. Y el futuro de esto sería el poder ser emocionalmente responsable y el poder gestionar tanto la ira como el miedo de una forma constructiva, tanto para nosotros como para el exterior. Y en realidad, cuando lo empecemos a hacer en nosotros, esto se empieza a exteriorizar solo. Es como un pequeño resumen. ¿Una conducta adquirida, dices tú? Claro, se transforma en segunda naturaleza, lo que yo voy haciendo constantemente. Por ejemplo, yo no salí del vientre materno lavándome los dientes, pero lo aprendí en el camino. Y ya se transformó en segunda naturaleza, y de hecho me siento súper incómodo cuando no lo hago. Entonces, de igual manera, podemos transformar cualquier evento positivo, cualquier situación positiva que yo considere que me genera felicidad, estabilidad, y me es positivo, en una segunda naturaleza, cosa de que se active de forma automática, de que no la tenga que racionalizar, que no la tenga que llamar para que venga, sino que hoy día necesito sentirme empoderado, hoy día necesito sentirme valiente, hoy día necesito sentirme confiado, hoy día... Entonces, los pequeños detalles, las pequeñas cosas que van pasando durante el día, el poder trabajarlas, que se transformen en segunda naturaleza, en cuanto a mi reacción, va a ayudar a que en un momento determinado esta olla a presión no acumule la presión al punto de explotar.
Yo creo que hay igual que añadir a lo que tú dices, Andrés. Cuando hablamos de la ira, hay que expresarla, ¿cierto? Pero para no meterle juicio, hay que entender de que no es lo que yo digo cuando tengo ira, sino es el cómo lo digo. Esa es la pequeña diferencia. Porque si yo lo que estoy viviendo lo vivo de una forma donde no me hago daño ni a mí ni al otro, es totalmente diferente de si yo expreso esta ira, no sé, agrediendo, golpeando, diciendo malas palabras, etcétera, a otras personas. Eso hace la pequeña diferencia de cómo yo puedo tomar después este recurso para algo positivo. Sí, las palabras hacen la gran diferencia, la verdad. Cuándo y cómo uno las emplea. Y eso es algo que una herramienta necesaria en la vida, yo encuentro. Sí, por ahí alguien dijo que las palabras son como flechas. Cuando están aquí y yo las tengo, yo las domino, yo las controlo, pero una vez que salió, es una flecha que viene de vuelta y que yo no la controlo, yo no sé cuál va a ser su dirección de vuelta. Y claro, como decía Marco, va mucho en la intención que está detrás de lo que, del cómo queremos gestionar o el objetivo, porque al final todo nos mueve el deseo. Entonces, ¿cómo yo gestiono el deseo para conseguir lo que quiero? Si lo gestiono con ira, porque también puedo utilizar la ira, como les comentaba antes, en la instrumentalización de la emoción, puedo utilizar la ira como chantaje para poder conseguir lo que quiero. Entonces, ¿cuál es la intención que está detrás de la motivación que me está llevando a hacer lo que estoy haciendo? Sí, y eso, a ver. Sí, Una pataleta de un niño chico puede ser la representación de una ira para conseguir algo. Una pataleta. ¿Cómo? Ah, claro. Es la representación de una ira para conseguir algo. Eso es como manipulación. Incluso sí. las personas que son buenas para actuar, pueden inventar que tienen ira, pero no la tienen. Sí. Es que ya manipulación está, yo le llamaría instrumentalización de la emoción, suena como, pero sí es manipulación, es manipulación. Es entendible en los niños hasta los 3 años, pero ya hoy día personas con 30 años, con 40 años, que siguen reaccionando de la misma forma, ya es como poco comprensible. Y es porque le hicieron una segunda naturaleza, porque en ese periodo de vida les funcionó, consiguieron lo que querían, entonces lo hicieron en segunda naturaleza y ahora lo aplican de forma automática y a veces tan inconsciente que no se dan cuenta de que están en una pataleta infantil. En relación con cómo manejar, o sea, uno no quiere llegar a la ira. Entonces, ustedes hablaban de que hay que hacer yoga o meditación, qué sé yo, para no llegar a eso, a ese extremo. Pero yo igual he visto personas que son buenas para hacer yoga y hacen de todo, pero igual están con la ira. Entonces, no sé si es más bien, por lo menos para mí, yo pocas veces he tenido ira, pero más bien me toca ver personas con ira. Eso para mí es más común, ver a la gente con ira. Y de cierta forma eso igual me afecta. El ver personas con ira. Por lo menos acá en Santiago, Sí. en todas partes. Porque me imagino que uno recibe, como dice Ingrid, recibe la energía, la mala energía de esa persona. Hay un sistema, también es arcaico, que trabaja en nuestro cerebro, que tiene unas neuronas que se llaman neuronas de espejo. Esas neuronas de espejo, por lo general tienden a hacer es a imitar lo que la persona que tengo al frente está vivenciando, como para yo poder reaccionar de una forma coherente y poder gestionar
una relación y una interrelación, ¿ya? Entonces, aquí hay dos cosas. Cuando salimos a la calle, lo que explicábamos delante, y siento que hay depredadores, siento que me van a atacar y salgo con esa predisposición, claro, se me activa de forma automáticamente la ira, o la necesidad de huir o atacar, ¿ya? Para no llamar la ira. Pero también hay una instancia en donde yo voy a percibir en la otra persona su estado de ánimo, voy a percibir, o sea, mi inconsciente lo va a hacer, y a través de estas neuronas de espejo voy a empezar a generar y gestionar emociones e instancias dentro que me van a hacer sentir incómodo. ¿Ya? Por eso iba a lo de antes de generar una segunda naturaleza, el poder identificar cuando esto se esté despertando y el poder tomar una actitud responsable referente a eso. Ya sea pidiendo un tiempo, ¿sabes qué? Dame un par de minutos y voy a hacer un ejercicio de respiración, voy a contar hasta 1000, voy a jugar con las tablas de multiplicar, hasta que logre sacar el foco de atención de ahí y llegar con un nivel de revolución un poco más bajo, ¿ya? Pero en la medida en que lo vamos ejercitando, se va a transformar en segunda naturaleza y después va a ser en forma automática. ¿Sí? No sé si complementaba más o menos la idea. Sí. Sí, ahora lo que explicaba Ingrid, de que las personas que hacen yoga, las personas que hacen meditación, igual sienten ira, igual son rabiosas, es un recurso biológico. Es prácticamente imposible el poder dejar de depender de él. Nuestro cerebro en su parte límbica, que es la parte más arcaica, tiene grabados estos patrones de reacción. Cuando hay un evento que me genera pena, claro, pega, necesitamos trabajo, pero me genera pena, mi biología reacciona de forma automática y da la sensación de que necesito ser acurrucado, de que necesito afecto, de que necesito protección, ¿ya? Cuando mi biología detecta de que necesita entrar al ataque o entrar a la huida, va a generar la sensación de ira. Entonces eso lo hace de forma automática. Entonces el coartar la posibilidad o inhibir esas emociones es muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Todos las sentimos. Hagamos yoga, no hagamos yoga. Donde podría estar el parangón es lo que les comentaba delante sobre el temperamento y el carácter. La diferencia entre una persona y otra. La persona que hace yoga y desarrolla su temperamento versus la persona que hace yoga y no desarrolla su carácter, versus la persona que hace yoga y no desarrolla su carácter para controlar y dominar su temperamento. Creo que también se escucha bien. Se escucha no más mucho, muy, más o menos, muy cortado. pero te entendemos. ¿Sí? ¿Y ahora se escucha bien o se escucha entrecortado todavía? Se escucha entrecortado. Pero te entendemos. Sí. Ah, ya. Bueno, entonces voy a hablar lento para que se entienda. Hay que tomar en cuenta, también hay que tomar en cuenta que cuando nosotros vemos que otra persona tiene ira, es porque internamente también tenemos la ira. Y de cierta forma, nuestro inconsciente nos está proyectando esa ira en el otro para poderla trascender y poderla gestionar. Ahora, también puede ocurrir de que estoy viendo gente con ira y no necesariamente es porque lo estoy proyectando, sino que es tanto el juicio que emito frente a las personas con ira que el universo me lo muestra muchas veces para que yo pueda trascender esa información. Como ejemplo, por decir, si, por ejemplo, si yo veo que un compañero de trabajo constantemente está con ira y yo hago un trabajo y digo, en realidad no me siento una persona con mucha ira, quizás es mucho el juicio que emito frente a ese compañero de trabajo,
para que constantemente esté viéndose estas situaciones. Cuando yo acepte a este juicio que estoy emitiendo, o acepte que internamente tengo ira y no la estoy de esa forma gestionando, lo más probable, o me voy a cambiar de departamento, o ese compañero se va a cambiar, pero ya la situación no la voy a volver a vivir. ¿Se entiende? Uy, excelente, me encantó eso. Te escuchamos mucho mejor ahora. Sí, mejoró Qué bueno. harto la comunicación. Así que, bueno, acá sigo con una pésima conexión de internet. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Pero vamos gestionando la emoción. Qué rabia. Pero por la conexión de internet, ni te preocupes, porque nosotros estamos felices acá igual, así que estamos todos felices, o sea, escuchándote quizá a media, pero el único que tiene la rabia eres tú, entonces ¿para qué? ¿Llegaron 2 personas más? Sí. Sí, ahí están. Sí, referente a sus experiencias personales, las instancias, porque todos de una u otra forma hemos vivido situaciones y experiencias que nos han generado ira, ¿cierto? La reacción, en cuanto a la reacción, en cuanto a las sensaciones, ha sido muy complejo el vivir la experiencia. Me perdí la pregunta, ¿puedes repetir? Sí, por Hola a supuesto. todos. Hola, Cristian. Perdón la hora. Bueno, estábamos con el tema de la ira y Ajá. no, me preguntaba más que nada referente a experiencias personales que hayan tenido en donde hayan tenido que gestionar esta emoción. Que a lo mejor nos puedan contar el cómo se gestiona, las sensaciones que genera, el dónde la sienten, en el pecho, en la guata, o me bloqueo, porque también es una reacción biológica. Súper sinceramente, tengo 3 niños chicos. Vivo la rabia con bastante frecuencia, me supera también entre tanto harto. Por eso me interesaba mucho este tema y lamentablemente no me pude unir antes, así que la voy a tener que mirar después la grabación. Pero, ¿dónde la siento? Sinceramente, en las manos. Nunca me había detenido a pensarlo. ¿Sí? Como que me pican las manos por romper. O sea, claramente no lo hago con los niños ni nada, pero en momentos de mucha, mucha rabia soy de tirar cosas lejos. O sea, yo rompería lo que se me ponga por delante. Y me da mucha pena, me da más rabia en el fondo, porque hay veces que he estado tan enojada que he tenido como esa sensación de que hasta tiraría a los niños contra la pared. O sea, nunca lo he hecho, ni mucho menos, pero esa sensación de quiero azotarlos y azotarme yo y azotarme a cabeza. O sea, esa cuestión de que ya no puedo más con la rabia. Atroz. Me carga porque me supera. Perdón, yo no soy mamá y no tengo niños, pero yo creo que con 3 niños es súper normal que pueda pasar eso, ¿no? No sé si la Ingrid es mamá, pero yo No, creo que yo no soy mamá, pero igual tengo sobrinos. Y cuando los he ido a ver, ahí me dan ganas de no tener hijos. Pero igual me ha dado la ira, como dice Cristel, con uno de mis sobrinos que es terrible. Pero él me hace caso, sí, porque yo soy bien, bien estricta y bien, igual como enojona. Pero sí, alguna vez me dio ganas de como azotarlo contra la pared. Lo mismo que la Cristel. Pero yo creo que igual es normal. yo creo que es para una mamá y con 3 niños, oh, no sé, toda mi energía. Gracias. Sí, pero Yo igual creo, es, porque es yo que veo a mis es amigas con muchos desgastante. hijos. Eso es lo fome, porque la ira desgasta. A mí eso es lo que no me gusta de la rabia.
Como que yo siempre he visto en mi vida la ira, la rabia como un sentimiento bastante inútil, porque lo siento súper autodestructivo. He aprendido a... ¿Vieron esta película Intensamente? Una caricatura de una niña que muestran todas las emociones de distintos colores. Bueno, me pasó ahí que antes de eso ya iba en el proceso de descubrir la utilidad de la ira, pero no te vas dando cuenta que la ira tiene una función protectora. La ira me mueve, me protege, me mueve hacia la defensa en el fondo, pero si la uso de escudo, de protección, es súper peligrosa, porque no puedo pasarme la vida iracunda, digámoslo así. Sí, es complejo ahí trabajar el tema de la revaloración porque eh, a veces necesitamos abstraernos un poco de la situación como para poder reevaluarla. Pero al estar constantemente ahí con experimentándolo y viviéndolo todos los días, en este caso particular que comentaba Cristel con los niños, eh, es complejo. Es complejo, sobre todo cuando se vive a lo mejor en soledad, se vive eh, sin otro soporte, o hay, bueno, la irritabilidad igual se va acumulando y todo gatilla, todo gatilla. Al final los niños de una u otra forma son transductores de lo que yo estoy sintiendo adentro para poder expresarlo afuera. Estoy acumulando en el trabajo, estoy acumulando en la calle, estoy acumulando con los amigos, estoy acumulando, y llego a la casa y me encuentro con mi familia, y que por lo general son los que me ayudan a transmutar todo esto, porque Mm, supuestamente mi hogar es mi espacio seguro en donde yo puedo vivir y expresar mis emociones, en donde yo puedo vivir y expresar mi espiritualidad, en donde yo puedo vivir y expresarme sin juicios y ser quien soy, sin necesidad de caretas. Eso es lo que debería ser un hogar sano y claro, de una u otra forma me están representando lo que estoy acumulando, estoy guardando. sí, es complejo. Ahí envío ahí algunas herramientas como de revalorización, de poder tomar. Ingrid nos contó una experiencia muy particular que le tocó vivir, en donde se sintió muy empoderada, el poder tomar este tipo de experiencias y poder revalorar ciertas situaciones, pero hay que trabajarlas de forma muy constante. Hay que trabajarlas día a día como para hacer la segunda naturaleza y poderlas activar de forma automática. Mm. Antes, bueno, Cristel comentó de que había una película, esa de los sentimientos. eh, por lo general le sirve mucho a los niños, pero yo encontré que también a los adultos. Y hay un libro también que es para niños Sí, que se llama El monstruo de colores. sí, yo Lo que también lo pasa tengo. es que mi sobrinito tiene un trastorno autista, algo así, espectro autista, TEA. Ujú. Entonces, yo le regalé el libro, pero antes de regalárselos lo leí. Y es muy parecido a lo de la película, porque colocan los sentimientos de colores. Por ejemplo, el rojo era la ira. El, creo que los colores amarillo era como El negro alegría, es la pena, sí. claro, negro la pena, después estaba el naranjo, el Sí. rojo. Rosado era el amor, sí, por ahí lo tengo. Eh, pero igual uno puede hacer Y tiene, este ejercicio de los colores, de verse uno sí, identificado cuando tiene estos diferentes tipos de sentimientos. Pero sí, bueno. tiene más sentimientos, porque en el fondo el intensamente tiene los básicos, ¿no? Mm. Alegría, ira, pena, miedo, rabia. Alegría, pena, rabia, miedo, uno más, ¿o no? Y de ahí aparece el amor. Sí, amor. Pero yo creo Y que el libro, El monstruo de los colores tiene un espectro más amplio, habla de más cosas. pero yo creo, como tuve esta vivencia con mi sobrino, él tenía mucha ira, era terrible, pataleta, golpe, le pegaba a su mamá, a mí, a su abuelita, terrible. Pero él ya, por ejemplo, aprendió
a descubrir cuáles son los sentimientos que tenía en el momento, entonces ya él está en una etapa de, ya que ya aprendió y ya los puede percibir cuando ya van a aparecer. Y lo que yo creo que a nosotros nos pasa, que cada persona, bueno, a lo largo de su vida va aprendiendo solo, porque nadie te explica, cómo trabajar estos sentimientos, más el de la ira. Pero ahora que tenemos internet, tenemos libros, psicólogos, psiquiatras, tenemos de todo, aún uno podría decir, es fácil, es más fácil enseñarle a los niños y después que el niño aprenda y ya no sea más adelante un adulto con problemas, con malas conductas, con ira, con agresión, qué sé yo. Pero aún así, si tenemos todo, igual depende del interés de cada uno, de las personas, de su familia o de quienes te rodean. Y depende mucho de eso, de tu círculo. Lo que tocábamos delante era la educación emocional, que no tenemos educación emocional, no nos enseñan a gestionar las emociones. De hecho, ustedes mujeres las crían de una forma diferente como nosotros hombres. Ustedes expresan y nosotros reprimimos. Tomando un poco el ejemplo que ponía Ingrid de su sobrino, o sea, la ira era la expresión de la frustración que él estaba sintiendo al no poder comunicarse o al no poder expresar lo que estaba vivenciando adentro, en su mundo interior. Entonces había un choque entre su mundo interior y la realidad exterior. Y eso le generaba frustración. Entonces... Pero la pregunta es, ¿esa frustración es del niño o es de su entorno? Eso es un poco lo que pasa con los niños que están en el espectro autista, porque muchas veces si tú dejas al niño tranquilo y solo, él no tiene conflicto, no tiene rabia. Él vive su mundo y vive su mundo. El conflicto se le empieza a producir cuando el entorno insiste en como integrarlo, que está bien. Yo encuentro que está bien el proceso de integración de un niño con capacidades diferentes, pero hay que ver hasta dónde ese niño de verdad, esa alma de verdad tiene interés en integrarse. Tal vez su misión, su educación es demostrarte que se puede vivir en el universo paralelo en el fondo. Ellos viven su mundo y son felices. Y cuando uno los trata de sacar de su mundo, es que empiezan a representar esas cosas, encuentro yo. Entonces ahí a mí me genera harto ruido. Yo soy terapeuta, entonces para mí el tema de la inserción y todo es como obvio. Soy kine, pero me pasa mucho este último tiempo, y yo estudié harto el tema del espectro autista a través de integración sensorial y todo, y yo digo, pucha, al final está bien, démosle las mejores herramientas y las mejores oportunidades, pero ¿qué pasa si esa personita de verdad no quiere? Y la Claro, rabia que está mostrando es la rabia de los papás porque recibieron un niño que no calza en el moldecito que ellos esperaban. él viene focalizado a especializarse en esto y nosotros queremos especializarlo en todo este espectro. Entonces, pero viene focalizado a algo muy, muy puntual. Ahora, hay un tema que tocó Cristel que es de vivir como en dos realidades. Cierto que el niño autista, para él es su naturaleza, vivir en dos realidades. Y él a veces decide conectarse con nuestra realidad, experimentarla, pero después vuelve a su refugio, que es su segunda realidad. ¿Sí? No sé si me siguen. Lo que hablábamos delante del crear una segunda naturaleza. ¿De qué forma nosotros podríamos generar en nosotros una situación de abstracción? De poder abstraernos cuando estamos teniendo estas sensaciones y sensaciones que nos generan malestar, y el poder abstraernos y poder mirarlas desde fuera. No sé si me siguen. Porque también sería como una herramienta para poder enfrentar el tema de la ira, porque la ira o nos lleva a la lucha o nos lleva a la huida. No, Aleluya. no influir físicamente de la situación, porque tenemos que ser emocionalmente responsables, pero sí tratar de abstraerme para mirarla desde fuera y poder bajarle un poco la intensidad. Yo ahora último, por ejemplo, he pensado, ya, cómo gestionar mi energía.
Entonces, de repente, por ejemplo, cuando les contaba yo que venía una persona y me quería agredir con su, no sé, pues viene con ire, qué sé yo, me quiere agredir. Y yo ya no engancho, pero yo he estado pensando que voy a enganchar solamente, o tal vez voy a ocupar, como estamos hablando de la ira, de mi ira, energía, qué sé yo, cuando sea necesaria, cuando sea importante para mí, dependiendo sea de la situación o de la persona, si me interesa. Y si no me interesa, me arranco. Como dicen, soldado que arranca sirve para otra guerra. Tal cual. O sea, si merece la pena el desgaste, el derroche de energía. Yo creo que eso es súper importante. Lo conversábamos con Andrés el otro día y con Marcos, el tema de cuidarme yo también primero. O sea, yo primero, yo segundo, yo tercero. Y después empezamos a pensar en los demás. Pues si yo no estoy bien, si yo no me cuido, ¿quién me cuida? ¿Y cómo cuido? Yo creo que es una, es una decisión súper saludable. Pero qué difícil abstraerse en el momento. A mí Sí, pasa me cuesta. que cuando emocionalmente nos conectamos ya de una u otra forma entramos en piloto automático. Porque ya, Porque ya prendió la mecha y... claro, nuestras emociones empiezan a tomar el control y nos empiezan a controlar, nos empiezan a llevar para donde ellas sienten que es la mejor opción de supervivencia. Entonces, lograr abstraerse es crear una segunda naturaleza. Y es más o menos como con las herramientas que les daba, que les comentaba antes. Cuando estoy detectando que va a venir, el tsunami, tratar de sacar el foco de atención de dónde está. Y empezar a jugar con la tabla de multiplicar, y empezar a jugar con algo que entretenga mi atención en un eje diferente, y cuando ya esté entretenido allá, yo logro gestionar acá en una segunda naturaleza. Y es más o menos lo que vive el niño autista, porque él vive en una realidad y vive en la otra realidad, y él elige dónde estar. Entonces, si logramos hacer de este ejercicio una segunda naturaleza, conscientemente vamos a poder estar donde queremos estar. Es complejo. Pero qué heavy que los niños lo hacen naturalmente y uno los entrena en dejar de hacerlo. Es una tontera, jamás lo había pensado. O sea, acaba de caerme la chaucha en el fondo. Cuando tú empiezas a retar a un niño o empiezas a discutir, el niño ¿qué hace? No te mira. Mira para otro lado, empieza a jugar, se empieza a doblar la ropa, empieza a rascar, cualquier cosa. Distracción. Y uno ¿qué hace? Le agarra la cara y mírame cuando te hablo. Es un póster que empieza a tirar la El cabeza. póster que hizo así. Pero al final, en el fondo, les estamos quitando una herramienta súper preciosa, súper preciada. Porque si yo lograra hacer eso, cuando me viene el poltergeist, sería harto más pacífica mi casa, creo yo. No, tremendo aporte. Pero mira, hay un detalle ahí. Sí. Lo voy a explicar con un ejemplo. Hay unos científicos que hicieron un experimento que se llama el 100º mono. No sé si lo han escuchado. Bueno, resulta que estos personajes fueron a una isla en particular a estudiar a una clase especial de monos. Para poder llamar la atención de estos monos, todos los días iban con un balde con fruta, se la echaban en la arena, y los monos llegaban y bajaban, tomaban la fruta, comían. En este estudio ellos se dieron cuenta que entre los monos habían jerarquías, ¿ya? Que primero comían los alfa, entre los alfa estaban las diferentes jerarquías de ellos, después comían las hembras por lo general cuando recogían alimento lo compartían con sus hijos, entre las hembras también habían jerarquía, y eran como los estudios que estaban haciendo. Ellos se percataron de que cuando los monos tomaban la fruta, para sacarle la arena, la pelaban con los dientes, ¿ya? Pero un día X, bajó una de las monas más jóvenes, tomó la fruta que le quedaba, llegó a la playa, al agua, y la lavó. ¿Y se la comió? Al día siguiente volvieron los científicos, le echaron más fruta, volvieron los monos, estaban en su estudio, y todos seguían pelando la fruta con los dientes, pero ya llegaron como 3 o 4 monos, tomaron la fruta y la fueron a lavar. Entonces empezaron a transmitir el conocimiento.
Pero ¿qué pasó con el conocimiento? Se transmitió de forma paralela. El conocimiento no ascendió. Ya la generación o la estructura que estaba arriba en la pirámide jerárquica no asumió ese conocimiento y no lo integró, pero sí las nuevas generaciones, y sí de ahí hacia abajo lo integraron, ¿ya? Estos científicos se fueron, y aquí viene el punto importante. Aquí viene el punto importante. Estos científicos se fueron de esa isla y después del tiempo, pasado el tiempo, mucho tiempo, se fueron a otra isla que estaba cientos de kilómetros mucho más alejado de allá. Empezaron a hacer el mismo experimento con otros monos, le tiraron la fruta, y cuando llegaron estos monos a recoger la fruta, lo primero que hicieron fue ir a lavarla al agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo llegó la información de estos monos que estaban acá en la isla a los que estaban en la otra isla? ¿Ya? De ahí entran en juego las teorías cuánticas, Bruce Lipton, Greg Braden, que nos hablan que la inteligencia en realidad no está en el cerebro, sino que hay una inteligencia superior en donde todos aportamos y todos nos podemos conectar y de una u otra forma bajar inteligencia. Entonces los niños, no quiero hacer la comparación por favor con los monos, pero los niños aprenden no el que yo le esté explicando en un papel el cómo hacer o el qué hacer, sino que él aprende en cuanto a lo que está sintiendo, en cuanto a mis reacciones. Él me ve reaccionar de una forma y él lo interioriza como algo normal, ¿ya? Y está súper conectado con esta fuente de información. O sea, él en todo momento está bajando y subiendo información y nutriéndose de eso. Entonces, la medida en que nosotros podamos gestionar de buena manera nuestras emociones y podamos transmitirles cómo gestionarlas, el futuro emocional que tendremos será diferente al que nos está tocando vivir. Creo que sería un buen taller, no sé si habrá algún psicólogo o algún psiquiatra en el grupo, gestión emocional. Sería un bonito taller para poder crecer. Oye, perdimos a Marco. No estoy escuchando que Ah. estoy con Marco. Y Ahí Marco está. no tiene buena señal, entonces Sí, hay algo qué que fome. a lo que decía Andrés, de que muchas veces, a propósito de lo que se escuchaba hablar de los niños, los hijos y los sobrinos, que muchas veces los niños hasta los 3 años le dan pataletas, se sienten mal y rabean y lloran. Entonces, más que preocuparse por el niño que está llorando, que está con la rabia y la pataleta, yo me preocuparía de qué le pasa a la mamá. Porque ellos, más que de lo que le digan, más de lo que ellos vean como conducta de los papás, ellos absorben la energía. Entonces, Lo que hablábamos la semana pasada. sí, en virtud de la energía, ellos van a reaccionar. Y por supuesto, después de los 3 años empiezan otras cosas que empiezan a vivenciar los patrones sociales que inculca la función paterna en el clan. Entonces, ahí también se gestionan otras cosas. Y bueno, quería complementarlo con lo que se hablaba anteriormente de los niños que están en el espectro autista. Alejandro Jodorowsky habla de que cuando los niños están en el espectro autista es porque hay una gran diferencia una diferencia demasiado marcada entre el clan de la mamá y el clan del papá, que en forma como de silencio, para evitar de que esto como se hable del tema y justamente empiezan rivalidades de rabia y pelea y disputa, el niño absorbe esa información y la calla. Entonces genera este otro mundo donde debo ocultar la diferencia de las familias. No había También escuchado es esa gran... teoría. Buenísima. Sí. Me hace mucho sentido. Mucho sentido. Yo escuché una vez otra teoría, que la escuché desde distintas líneas de pensamiento, que habla como del número de vidas de la evolución de almas.
esta teoría habla de que uno tendría 20 vidas en esta tierra. Las que hayan por otro lado da lo mismo, pero como alma en esta tierra, en este nivel de energía serían 20. Las primeras 13 vamos desde el mineral hasta el animal. Pasamos por minerales, piedras, tierra, plantas, bichos, animales. Y en la vida número 13 o 14 ya llegamos a ser humanos, pero tenemos como la experiencia de un recién nacido. Entonces somos absolutamente demandantes. Queremos todo para nosotros y a cualquier costo. Entonces no tenemos ni una conciencia, supone, y ahí estaría como la maldad humana. El asesino, el violador, el ladrón, los que son así como seriales, así malos. Después en la siguiente ya somos un poquito menos malos, pero seguimos siendo malitos porque todavía somos el niño que, o sea, como ya un poquito más grande, hasta los como menor de 5 años, pero todavía súper a cualquier costo, como el fin justifica los medios. Y después ya empezamos como la vida más avanzada, la 15 es el niño, 8 años, el mundo gira en torno a mí, la víctima, todo es terrible y todo es culpa del resto en el fondo, la externalización. El 16 es el adolescente, rupturista, la abeja negra de la familia, el que si todos eran médicos es músico, o si todos eran ingenieros es no sé, pues médico, qué sé yo. Y así vamos avanzando hasta la vida 20. Y la vida 20 sería, en el fondo, los niños con síndrome de Down, con espectro autista, con parálisis cerebral, qué sé yo, aquellos que están como abstraídos del mundo, porque serían almas tan evolucionadas que vienen como a enseñarle al resto que se puede vivir fuera de este mundo, estando aquí, como a gestionar de otras formas en el fondo. Pero en el fondo lo que esta teoría que yo leí planteaba es que ya cuando ya son niños, estas personas con estas características, quiere decir que ya vienen de vuelta, ya no necesitan comunicarse de la forma en que nosotros nos comunicamos. En el fondo que son maestros ya casi. Vienen como a enseñarnos. Son todo teorías. Vienen a enseñarnos. ¿Cómo? Vienen como a enseñarnos a vivir. Marco me está haciendo presente de que ya llegamos como al tiempo, ya nos pasamos del tiempo que teníamos programado. Como siempre. Sí, la verdad que estuvo como bien contundente, estuvo como bien especial, como que viajamos en varios aspectos del tema de la ira. Espero que, entre todos hayamos construido algo que nos ayude, nos aporte. Y más que nada, para hacer un resumen, no sé si me pueden ayudar a hacer un resumen. Liliana, ¿qué sientes que nos quedó en el taller? Ingrid, Eulalia, Jessica, si nos pueden aportar. ¿Qué les puede haber quedado? Por lo menos a mí, yo ratifiqué un poco lo que yo pensaba y creía. Lo que me sorprende es eso de que uno lo puede educar. Eso. Para mí, por lo menos. Ok. Buena. Crear la segunda naturaleza. Eso, no sé cómo. El nuevo engrama. ¿Cómo? El nuevo engrama. Claro. Sí. Crear un nuevo engrama con otra naturaleza. Eso. No sé, ¿nos puedes contar lo que es el engrama? A lo mejor Ingrid, Liliana, ¿sabes lo que es el engrama? No sé. ¿Qué es el engrama? ¿Cristian nos puede ayudar? No, tú lo explicas mejor que yo. Resulta, cuenta la historia, cuenta la psicología. Cuando estamos en una situación especial, en una situación, le vamos a poner especial, para no ponerle problema, conflicto, negativa, positiva, no, una situación especial. Todo nuestro sistema se activa de forma automática y nuestro cerebro se abre porque empieza a buscar recursos, ¿ya? Empieza a buscar recursos de cómo poder gestionar la situación especial que estoy viviendo.
Los sonidos se perciben de forma diferente, los colores se perciben de forma diferente, los olores, los sabores, la textura, todo se percibe de forma diferente y todo eso se va guardando como información, ¿ya? Pasa la situación conflictual, pasa la situación de peligro y vuelvo a mi normalidad. Pero esta situación especial, todas estas sensaciones quedaron guardadas. Pueden pasar 5, 10, 15, 20 años y voy a percibir colores, voy a escuchar sonidos, voy a sentir olores que van a despertar ese engrama y voy a sentir exactamente lo que sentí la primera vez cuando se programó. A veces hay situaciones en las cuales no entiendo lo que está pasando, el por qué estoy reaccionando como estoy reaccionando y el por qué estoy gestionando como estoy gestionando, y es porque en algún proceso de mi historia, a lo mejor cuando yo era niño, ¿ya? Un olor me despierta el que yo reaccione con retorcijones de guata y me dé rabia, ¿ya? Y es porque cuando niño viví esa experiencia y la rabia fue la solución. Pero hoy día tengo la oportunidad de poder reprogramarla o reengramarla, como decía Cristian. Cristel, ok. Ingrid, no sé si nos puedes cooperar o ayudar con tus sensaciones, tus emociones, qué te quedó del taller. Ay, yo es primera vez que vengo, me gusta haber participado con ustedes y agradezco que me hayan invitado. Bueno, si me invitan para la próxima, igual voy a asistir. Eh, sí, para mí fue productivo porque hay cosas que yo percibía que podrían estar bien, pero ahora conversando con ustedes, yo me siento identificada con las cosas que se hablaron y creo que es bueno conversar de repente de estos ciertos temas porque, como te decía antes, uno no nace sabiendo todo. Y porque uno tiene una familia, qué sé yo, y con las cosas que uno va aprendiendo en la vida, en el día a día, va generando tu personalidad o adquiriendo ciertos aspectos en cada etapa de tu vida. Eh, Así que no, yo encuentro que es súper bueno y es bueno para el grupo, uno crece. Bueno, además que no siempre uno tiene la razón o tiene la verdad, a pesar de que a veces uno piensa que tiene una verdad, pero hay muchas verdades y cada persona tiene su verdad y es bueno compartirla. Eso. Gracias. Gracias, gracias. No sé, Jessica, si nos quieres compartir. Bueno, yo no soy de hablar mucho, pero sí quise escucharlos y me sonó mucho todo lo que se habló. Me sirvió bastante. Yo vivo este día a día con una persona con mucha ira, que siempre trato de irlo como apaciguando, porque mi esencia no es de ira, mi esencia es como de más tranquila, más de ir bajando un poquito los humos. Entonces, me gustó lo que hablaron, me sirvió también para lo que yo veo todos los días y así yo puedo ayudar en cierta forma más a la persona que yo siento que tiene algo en su corazón que de repente no lo deja ir, pero sí lo demuestra un poquito así con ira. Y y gracias por estar aquí porque me sirvió harto y voy a seguirlo escuchando, a pesar que yo no hablo mucho, pero sí voy a seguir escuchándolo. Qué bueno, gracias. Gracias. Gracias, qué bueno haber aportado con un granito de arena porque lo hice con todos en realidad. Cristian, no sé si algo que haya quedado en este tiempito que nos acompañaste. Sí, me quedé con gusto a poco. Sí, hoy día, como era feriado, se me desordenaron los horarios. Y cuando vi la hora ya eran como 8:45 y estaba acostando niños. ¡Cuec! Pero, o sea, en el fondo, yo creo que el gran tema con la ira, con la rabia, es un poco lo que decías tú antes de esta como doble significancia que tiene, que por un lado uno lo ve como una emoción menos positiva, como menos controlada, qué sé yo, pero por otro lado tiene una función protectora, tal vez
sí, yo creo que protectora es bastante importante, entonces es difícil de lograr hacer estas resignificaciones, como reprogramaciones, porque me va a costar mucho, me va a generar mucha resistencia inconscientemente el soltar la ira, porque yo siento que me es muy útil. Entonces, yo creo que es de los, de las programas subconscientes con los que más tenemos que trabajar a lo largo de nuestra vida, creo yo. Gracias, Cristel. Gracias. Marco, no sé si nos quieres cerrar. Por chat, Bueno, por último. claro, bueno, hay que de esta forma tomar en cuenta, como un resumen, de que la ira es un buen medio para resolver conflictos, para potenciarnos, siempre y cuando la gestionamos de una buena manera. Eso es sin generar agresión ni al otro, ni generarnos una propia agresión. Siempre hay o sea, cuando aparece, hay que manifestarla. Y, por ejemplo, como decía William Shakespeare, la ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Yo la tomo agrediendo a otra persona. Pero si, como decía anteriormente, uno la gestiona para potenciarse uno mismo, sin buscar agredir al otro, es algo que nos potencia. Y en fin, Qué importante es eso. ¿Perdón? Qué importante Bueno, le doy es las eso, gracias no agredirnos por nosotros en el camino. Claro, por supuesto. Bueno, le decía que le doy las gracias a todos por la participación. Gracias a Andrés por habernos guiado tan bien en esta charla. Queda dependiente poder ver cuál es el tema de la próxima semana. A ver si Sí, alguien... podríamos ver el tema de gestión emocional. Creo que Eso, sería constructivo para todos. Un buen excelente, tema. Sí. me parece. Yo más que nada para cerrar, para redondear, bueno, haciendo el paseo con el tema de la ira, es una emoción que sí o sí necesitamos gestionar, es algo automático y reacción automática en nuestro cuerpo que va a estar sí o sí. Así que mientras más peleemos con ella, más se va a fortalecer. En la medida que la entendamos y la utilicemos como recurso, la vamos a poder domesticar y la vamos a poder utilizar. ¿De qué forma? Tratando de transformar una segunda naturaleza, una segunda reacción, en donde yo pueda de una u otra forma gestionarla de una forma positiva, siendo emocionalmente responsable. ¿Qué significa emocionalmente responsable? Tomar la responsabilidad de que si yo actúo con ira, esto va a traer consecuencias, ¿ya? Responsabilizándome de esas consecuencias, ¿ya? Responsabilizándome de la manera en la cual estoy gestionando estas emociones. En el pasado era necesario para huir para huir o defenderme cuando estaba frente a un depredador. En el presente estamos saliendo a la calle, seguimos viendo depredadores, entonces es necesario el poder gestionar, reinterpretar o reevaluar nuestras creencias, nuestros juicios, nuestros prejuicios, para poder convivir en esta sociedad actual en la cual estamos, y para un futuro el poder educarnos emocionalmente y poder gestionarlos de una manera diferente. ¿Ya? El no instrumentalizar la ira, las emociones en general, en el sentido del chantaje, de no usar la ira para generar miedo en el otro y conseguir lo que yo quiero, no usar la pena o no usar las emociones de esta forma, es parte del crecer emocionalmente. Yo les quiero dar las gracias y por la participación, por aportar con este granito de arena. El video va a ser subido a la plataforma en un par de días más para que lo puedan accesar, y si necesitan compartir el contacto, ahí va a estar disponible. Y esperemos vernos la otra semana. Por lo general, Ingrid, el horario es el mismo, la idea es el misma, y estamos acá a las 8 de la tarde, hora acá, y 21 horas. Las 8 es un poco temprano para mí, no puede ser a las 8:30.
Lo vemos durante la semana. No sé A si mí me cuesta llegar a las 8. ¿Alguien más tiene alguna necesidad de modificación de horario? Liliana, Ingrid, Jessica, No, me adapto. si nos conectamos a las 9, ¿les complica mucho? No, No. bueno, Es por Marco que no sea tan tarde para él, pues que tiene una hora más, pero 8:30 yo ya lo estoy más tranqui. Ya, ahí lo vamos a A gestionar. las como 8 me para saltan los monos en la tenerlo. cabeza todavía. Ya, y vamos a buscar ahí las herramientas como para poder gestionar el taller de gestión emocional, a ver si es que encontramos algún Perfecto. soporte o alguien que nos pueda apoyar de forma diferente, o si no lo vamos a tener que armar entre todos como estamos armando esta charla. ¿Ya? Ok. De corazón, Ok. gracias por la participación, por haber estado, por haberse dado el tiempo, y un gran abrazo. Nos vemos la Un próxima. abrazo para ustedes. Nos vemos. Chao. Cariños a todos. cuídense. Chao, besitos. Chao.